Bienvenidos al servicio de adoración de Dios del primer día de la semana. Gracias le damos al Señor porque ha traído a Mario y su familia con bien otra vez a este lugar, y le damos las gracias por permitirnos tener suficiente salud para estar aquí presentes a escuchar la palabra del Señor. El día de hoy hablaremos acerca de los centinelas del Señor. Según el diccionario, el centinela es el soldado que se coloca de guardia en un sitio. Es una persona que vigila una cosa. En el Antiguo Testamento, la palabra centinela se refiere a aquel que estaba puesto como un guardia sobre las murallas de una ciudad. Isaías 62, versículo 6 nos habla y nos dice: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas en todo el día y en toda la noche, jamás callarán. Es decir, que siempre estarán listos a avisar del peligro que existía. El centinela había de clamar cuando el enemigo se acercaba o cuando había algún peligro de cualquier otra cosa. Jeremías también nos habla de estos centinelas en el capítulo 31, versículo 6. Porque también habían de clamar en la región montañosa, no solamente en donde estaban en Isaías. Dice: levantaos y subamos a Sión, el Señor nuestro Dios. Efraín era el reino del norte, el cual había caído en apostasía. Ezequiel también nos habla acerca de estos centinelas. Ezequiel capítulo 3 versículo 17 dice: hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. En este texto observamos que el centinela recibía el mensaje de advertencia de la boca de Dios. Y también vemos que el centinela entregaba ese mismo mensaje al pueblo. Vemos que en el Antiguo Testamento un centinela era aquel que estaba siempre en guardia. Hay centinelas en el Antiguo Testamento que habían de declarar al pueblo su transgresión. Abran sus Biblias al libro de Isaías. Isaías capítulo 58 y versículo 1. Isaías 58, versículo 1. Y dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacobo su pecado. No solamente anunciaban la rebelión y el pecado, sino que también anunciaban el castigo que les esperaba si no se arrepentían. El deber del centinela en Ezequiel era advertir al pueblo de su pecado, advertirles del castigo que iban a recibir si no se arrepentían o si el pueblo no hacía caso. Pero si el pueblo no oía, si el pueblo no se arrepentía, su sangre recaería sobre ellos. Pero si el centinela no cumplía con su deber, Dios dice: yo demandaré su sangre de manos de ese centinela, de ese mensajero. Había centinelas fieles en el Antiguo Testamento. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 56 y versículo 10. Isaías 56, versículo 10. Nos dice: sus atalayos son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados, aman el dormir. Los centinelas infieles aquí se comparan con los perros que deberían ladrar para advertir a su dueño de algún peligro. Pero si el perro era mudo,
si aquellos centinelas no hablaban, no valían nada. Un perro que no ladra no advierte a su dueño de algún peligro. Pero también había centinelas fieles, como los profetas Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y otros que amaban a Dios y al pueblo. Y estos centinelas fieles no eran como perros mudos, sino que constantemente exhortaban al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios. Y les exhortaban a no practicar la idolatría y no formar alianzas con las naciones. El trabajo del centinela no era un trabajo placentero. Si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 2 y versículo del 4 al 7, Ezequiel, capítulo 2, versículo del 4 al 7. Dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, porque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El trabajo del centinela no era placentero. Tenía que advertir y decirles palabras que no querían oír. Y el Señor le dice: no tengas miedo, porque son rebeldes. Y escuchen o no escuchen, tú tienes que darles mi mensaje. También tenemos centinelas en el Nuevo Testamento. Los primeros centinelas del Nuevo Testamento fueron los apóstoles. Los centinelas principales del primer siglo eran apóstoles de Cristo, pues predicaban el evangelio de Cristo, exponían los pecados de todos, exhortándoles a obedecer el evangelio y advirtiendo al pueblo del peligro y las consecuencias de no obedecer ese evangelio. Vemos en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 y 18. Pedro dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio, si comienza con aquellos que lo siguen, pero entonces dice: entonces, ¿dónde quedaría el impío? También explicaban las consecuencias de no perseverar hasta el fin. Vemos en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dijo que los judíos habían crucificado a Cristo. Libro de Hechos, capítulo 2, y versículo 22 y 23. Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23. Pedro hablando dice: varones israelitas,
Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro les estaba haciendo saber el mensaje que aún ya habían leído en el tiempo de la ley, que Jesús vendría y que sería crucificado. Y ellos lo habían crucificado ahí. Luego leemos en el versículo 37 y 38 de este mismo capítulo, que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contesta diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos habla aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 20. Hechos capítulo 20, versículo 20. Y Pablo dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Vemos claramente que Pablo se considera un centinela, un guardia, el cual lleva el mensaje y no rehúye declarar a ellos públicamente y en las casas, enseñándolos. El versículo 27 de este mismo capítulo de Hechos, capítulo 20, nos dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no tenía o no retenía parte del mensaje y presentaba parte del mensaje, sino que él claramente nos dice que él les decía todo el consejo de Dios o todo el propósito que Dios tenía en aquel mensaje del Evangelio. Estos fueron los primeros centinelas del Nuevo Testamento. También tenemos otros centinelas que se llaman los ancianos de la iglesia. Aquí mismo en el capítulo 20 de Hechos, versículo del 28 al 30, nos habla y nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El mensaje y la amonestación de Pablo el mensaje de que tuvieran cuidado, que vendrían hombres que se introducirían al grupo como ovejas, pero en sí eran lobos rapaces que despedazarían al rebaño. Pablo estaba triste. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, cuando habla a la iglesia en los Hebreos capítulo 13, versículo 17, donde Pablo claramente está triste. Dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Pablo había estado con ellos 3 años, de noche y de día, sin cesar de amonestarles a cada uno con lágrimas. Pablo quería que todos obedecieran a esos pastores, a esos centinelas que habían sido puestos en la iglesia, pues ellos eran responsables por aquellas almas de aquellos que pertenecían a la iglesia. Cada iglesia debe tener ancianos, los que componen la congregación, aquellos que velan por las almas de los cristianos que componen la congregación de los santos. Estos son centinelas del Señor. Pablo, como centinela, le da a Timoteo el mensaje del Señor. Los siguientes centinelas del Nuevo Testamento son los evangelistas. Son aquellos que predican el evangelio, y Timoteo era uno de ellos. Si vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 16. Y dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No solamente el evangelio salva a aquel que lo proclama, a aquel que es centinela, mas salvará también a aquel que lo escucha y es obediente a él. Vemos también a mismo Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 2 al 4, donde la amonestación de Pablo es esta. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. No solamente el mensaje diciéndole a Timoteo que predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo, pero también le advierte que vendrán maestros que teniendo comezón en los oídos se desviarán conforme a sus propios deseos, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Los apóstoles y los evangelistas del primer siglo velaban y exponían el error de aquellos falsos maestros. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15 nos habla acerca de los judaizantes, nos habla acerca de los agnósticos o los anticristos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Nos habla de los que negaban la resurrección en Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 12. Habla también de aquellos que decían que la resurrección ya había tenido lugar, en 2 de Timoteo 2:18. Y los demás que enseñaban los mandamientos de hombres. Todas estas advertencias las encontramos y nos las dicen aquellos centinelas que estaban al pendiente de esto que estaba sucediendo. Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 9. Libro de Mateo, capítulo 15, versículo del 1 al 9.
Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera yo ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Estos centinelas enfrentaban a estos hombres que enseñaban mandamientos de hombres y no callaban, sino que clamaban. Los apóstoles advertían de la apostasía. Y es necesario imitar el buen ejemplo de ellos, velando y exponiendo los demás errores que siglo a siglo se han inventado debido a la falta de respeto por las Escrituras. Como regla perfecta de la fe, el proceso de la apostasía empezó con el resultado de que ha habido cambios que prácticamente todo ha cambiado todo el aspecto de la religión de Cristo. Los hombres han cambiado el plan de salvación. Ya no predican Marcos 16, donde el Señor les dice, id de predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Tampoco hablan acerca de Hechos capítulo 2, versículo 38, donde el apóstol Pedro claramente les dice que se bautizaran para el perdón de pecados y recibirían el don del Espíritu Santo. Mas ahora prefieren enseñar el error calvinista de salvación, que puede ser salvo solamente por la fe. Ya no quieren el culto puro, ya no quieren el culto sencillo y espiritual que el Nuevo Testamento ha establecido. El Nuevo Testamento nos dice que debemos cantar himnos sin instrumentos de música, orar en lugar de rezar o repetir, predicar la palabra misma y pura y no la tradición humana, participar de la cena del Señor el primer día de la semana y ofrendar según Dios nos haya prosperado. También han cambiado la organización y la obra de la iglesia, y por eso hay multiplicidad de iglesias, porque no quieren seguir el patrón bíblico sino sus propias ideas. Pero entonces, ¿qué haremos? Haremos como dice Isaías en el capítulo 58, versículo 1. Clamar a voz de cuello, no callar. Haremos como dice Judas en el versículo 3. Contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Aquella ley que no cambia. Es necesario exponer el pecado y el error, siempre insistiendo en que el pueblo vuelva a Dios y a su palabra. Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 6. Libro a los Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 6.
Nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay solamente un evangelio puro y hay solamente un cuerpo, que es la iglesia. Aquí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 22, nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23 dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia que Jesús prometió edificar. Veamos el libro de Mateo capítulo 16 y versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y dice el Señor Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esta iglesia que Jesucristo prometió establecer, su iglesia, quedó establecida en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Pero tenemos que recordar siempre que la obra es de Dios, que la iglesia es de Cristo. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos dice: orad sin cesar. Efesios capítulo 3 versículo 14 al 16. Libro de los Efesios capítulo 3 versículo 14 al 16. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ser fortalecidos con el poder de la palabra, y el Espíritu de Dios estará dentro de nosotros. Desde luego que todo cristiano tiene que estar alerta todos los días. Hablamos de los centinelas, hablamos de aquellos que velaban. Y si vamos al libro de Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo del 42 al 44. Nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo capítulo 25, versículo 13 nos vuelve a repetir y nos dice, versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El capítulo 26, versículo 41. Vuelve a decir: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Advertencia tras advertencia de estar alerta, de ser un centinela del Señor.
Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. En Primera de Pedro 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En un sentido, pues, todos los cristianos somos centinelas. Pero sobre todo la lección es para los ancianos, evangelistas y maestros, que deben aprender lecciones importantes de lo que Dios dijo a los centinelas en el Antiguo Testamento, que debían entregar el mensaje preciso que se les había dado. Debemos poner atención y observar lo que Él esperaba de ellos. ¿Creeremos que esperará menos de nosotros el día de hoy? Muchos creen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, que solo hablaba de castigar, y creen que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente para el Dios del día de hoy. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. El libro de Malaquías capítulo 3 y versículo 6 nos dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacobo, no habéis sido consumidos. Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. En el libro a los Hebreos, capítulo 10, como último texto de nuestra lección, Hebreos capítulo 10, versículo del 28 al 31. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensaréis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y castigaba a aquellos que no entregaban el mensaje en el Antiguo Testamento. Y castigará a aquellos que no presentan el mensaje de acuerdo a su voluntad el día de hoy también. Seamos centinelas fieles y entreguemos el mensaje de Dios tal y como está escrito, observando sus mandamientos, para que un día el Señor nos reciba con los brazos abiertos y nos diga: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos, preparado para aquellos que le han sido fieles, aquellos fieles centinelas. Este es el mensaje del día de hoy. Pero haremos una invitación. El ser miembro de la Iglesia de Cristo es una bendición que viene como consecuencia de obedecer el Evangelio. Pero tanto el salvarle como el ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace cuando usted oye el Evangelio, cuando usted cree en su mensaje y se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe en Jesucristo, bautizándose para el perdón de sus pecados, obedeciendo así los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor
de acuerdo a su palabra. Si tiene usted preguntas sobre este tema bíblico, si quiere usted estudiar más de la Biblia para conocer la verdad escrita, tenemos estudios de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. O quizás usted está interesado en un curso por correspondencia. Comuníquese con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923 y solicite el curso por correspondencia. O visítenos en nuestro local de reunión, Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios el domingo a las 3 de la tarde y estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Y todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor los bendiga. Una